¿Cuántos escritores rusos conocéis? ¿Os suenan los apellidos de Dostoyevsky, Tolstoy o puede ser Pushkin? Hola a todos, estáis muy bienvenidos a mi canal y hoy os quiero hablar un poquito de la literatura rusa y de algunos escritores que son famosos mundialmente y contaros un poquito sus biografías. Y vamos a empezar con Fyodor Dostoyevsky. En Rusia se dice Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky porque aquí la gente tiene patronímicos. Fyodor es el nombre, Mikhailovich es el patronímico, creo que es así correcto decir, y Dostoyevsky es apellido. Entonces, Fyodor Dostoyevsky nació el 11 de noviembre del 1821 en Moscú. Seguramente muchos de vosotros conoceréis a Fyodor Dostoyevsky. Es un escritor muy famoso mundialmente. Sus obras, sus novelas más conocidas son, en ruso, Преступление и наказание, que sería en español Crimen y Castigo. También Idiot, el idiota, y униженные y оскорбленные, humillados y ofendidos en español. Estas tres obras, digamos, son las más principales de Fyodor Dostoyevsky. La verdad que aquí en Rusia los niños desde una edad muy pequeña, aproximadamente a partir de los 12 años, empiezan a leer mucha literatura clásica porque todo esto está dentro del programa escolar. La verdad que no sé si es algo bueno o malo cuando un niño, digamos, de 13 años está leyendo Crimen y Castigo. A mí me parece un poquito demasiado duro. Yo no me sentía muy bien leyendo esta literatura en esa edad. Pero bueno, también es algo bueno porque desarrolla bastante tu conocimiento de cultura. Su literatura mayormente explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX. Él es considerado uno de los más grandes escritores del Occidente y de la literatura universal. Aunque Fyodor Dostoyevsky dedicó su vida a la carrera literaria, él terminó sus estudios de ingeniería en el año 1843 y después de adquirir el grado militar de subteniente se incorporó a la Dirección General de Ingenieros en San Petersburgo. Pero ya cuando estaba trabajando en el ejército en el año 1845 ya dejó ese trabajo porque se quiso dedicar exclusivamente a la literatura. Él empezó en ese mismo año a escribir la novela Pobres Gentes y justamente este libro convirtió a Dostoyevsky en una celebridad literaria a la edad de los 24 años. Y se puede decir que a partir de esa edad él se dedicó completamente a la literatura. La verdad que en un vídeo así bastante pequeño para YouTube no voy a poder contar la biografía completa de cada escritor, pero quiero daros un poquito de conocer alguna información importante sobre ellos. Y el siguiente escritor y poeta muy famoso ruso es Alexander Sergeyevich Pushkin. Alexander Pushkin, seguramente lo conoceréis vosotros así. Él nació el 6 de junio del año 1799 en Moscú. Era un poeta, dramaturgo y novelista ruso y él se considera el fundador de la literatura rusa moderna. Su obra se encuadra en el movimiento romántico, porque él era una persona, se considera sobre él, que era un romántico así en sí. Alexander Pushkin viene de una familia aristocrática y su abuela le dedicó, digamos, toda la vida a él. En su familia se hablaba francés y ruso, por supuesto. En aquella época toda la aristocracia rusa hablaba francés. Era muy común y lo hablaban muy bien. Su educación la recibió en el liceo de Tsarskoye Selo, que está aquí en San Petersburgo. Era un liceo muy bueno de aquella época y entonces, como podéis entender, recibió una educación, digamos, de muy alta gama. No sé si es correcto decirlo así, pero supongo que me habéis entendido, que una educación, digamos, superior incluso para su edad cuando él era pequeño. Aquí en Rusia, en los colegios, las obras de Pushkin se estudian en unas cantidades inmensas.
intensas. Cada año vais a leer como mínimo 2, 3 o incluso 4 obras de Pushkin en el colegio. Y vamos, durante vuestra vida aquí vais a conocer muchísimas obras suyas. Desde pequeños aquí todos conocen la obra Ruslan y Ludmila, El prisionero del Cáucaso, Boris Godunov, El cuento del zar Saltán, Eugenio Onegin, que se estudia aquí mucho, mucho de verdad, se dedican meses en el colegio para leer y estudiar todo lo que quería decir Pushkin dentro de esta obra. Se lee El cuento del pescador y el pescado, eso ya a partir de, yo diría incluso de preescolar, vamos, que muchísimo. También Dubrovsky, El jinete de bronce también se lee, La hija del capitán, es una novela histórica que se lee a la edad de los, no sé, 14 años en el colegio y se estudia mucho. Y por supuesto que muchas de sus obras son poesía, porque La hija del capitán, no, La hija del capitán es prosa, es una novela, y por ejemplo Eugenio Onegin es una novela en verso. Así que Pushkin en sus obras combinaba los estilos y de verdad que era muy bueno, él sabía hacer de todo. Yo no llamaría a él mi escritor favorito, pero Yevgeny Onegin, así se dice en ruso, Eugenio Onegin, es una obra que me ha gustado mucho y en la época escolar y más tarde cuando la leí otra vez me gustó bastante, así que estoy segura que está traducida al español y de verdad os recomendaría leerla. El siguiente escritor del cual os quiero hablar en este vídeo es Lev Nikolaevich Tolstoy. Lev Tolstoy, seguramente así lo pronunciaréis. Pero antes de empezar a hablar sobre él, a mí me gustaría preguntar a vosotros si en general os gusta este tema. No sé si este vídeo va a ser muy largo, pero pienso hacer como un pequeño informe sobre 3 escritores y me gustaría que me escribieseis si os interesa el tema, si os gustaría que hiciese vídeos más grandes sobre los escritores rusos y sus obras. Este vídeo está así más para comprobar si os interesa este tema en general, sí o no, así que me dejáis saberlo en los comentarios. Y seguimos con Lev Tolstoy. Entonces, él nació el 9 de septiembre del año 1828 en un sitio que se llama Yasnaya Polyana. Yo creo que a él la mayoría de la gente le conocerá por las obras Anna Karenina y La guerra y la paz. La verdad que estas dos obras también se estudian aquí en el colegio y voy a ser sincera, la obra Guerra y paz es... No sé, eran meses de estudios en el cole para leer todo esto, para hablar de todos los temas y sinceramente es muy duro para una persona de, no sé, 16 años, no, menos teníamos, 15 años teníamos, leer todo eso. Yo sinceramente la parte que tiene más momentos de guerra no la he leído completa, incluso hasta ahora que ya tengo 30, porque me parece su literatura bastante difícil. En cambio, Anna Karenina es un poco más fácil de leer, pero también para mí sus obras son como demasiado dramáticas, pero sin duda muy interesantes para ver la historia del Imperio ruso, de la época de la cual escribe él. Quizá algunos de vosotros incluso solamente habéis visto la película Anna Karenina y ni siquiera sabíais que es de Lev Tolstoy, pero bueno, es del escritor ruso, bueno, del Imperio ruso de Lev Tolstoy. Y en general, la familia de los Tolstoy eran una conocida familia de la antigua nobleza rusa. En español decís León Tolstoy. León y Lev es lo mismo, e incluso refiriéndome al animal. Un león en ruso es Lev, así que es completamente lo mismo y para el nombre y para el animal. Él fue el cuarto de los 5 hijos del conde Nikolai Ilyich Tolstoy y la condesa María Tolstaya. Su apellido anterior era Volkonskaya. En el año 1844 él comenzó a estudiar Derecho y Lenguas Orientales en la Universidad de Kazán, pero pronto abandonó sus estudios y regresó a su ciudad materna, Yasnaya Polyana, para luego pasar gran parte de su tiempo entre Moscú y San Petersburgo. Sin duda, los 3 escritores de los que os he hablado en este vídeo tenían un don muy grande para escribir. Muchos años Rusia ha sido, yo creo que hasta los 2000 o por ahí, el país donde leen muchísimo. Sigue siendo así, pero más la gente que tiene a partir de 35 años y más. Ahora cada año la gente
gente lee menos, menos y menos por internet, TikTok, Instagram y todo lo que queramos, pero se sigue obligando a los niños a leer en los colegios y la verdad que no creo que es algo malo. Lo que creo que quizá la literatura que dan a las edades de 12, 13, 14 años de vez en cuando es demasiado dura y demasiado fuerte para un cerebro así pequeño. Pero bueno, todos pasan por esto aquí en Rusia, se estudia mucha literatura en el colegio aquí. Pues hasta aquí mi vídeo así experimental de hoy. Si os gusta el tema de la literatura rusa, puedo hacer, por supuesto, vídeos más grandes, vídeos separados sobre escritores, sobre más información de sus vidas, más sobre sus poemas, obras, novelas, todo lo que queráis. Así que si os gusta, me informáis en los comentarios. Gracias por ver este vídeo y hasta luego, un besito.